Queridos hermanos, varios domingos escuchamos como primera lectura al profeta Isaías, y ahora también ya son varios domingos en que estamos escuchando al profeta Ezequiel, que en esta primera lectura se enfrenta con el pueblo de la antigua alianza, sobre todo con los pecadores de ese pueblo de Dios, y cumple con su misión de profeta, con esa misión que le confía el Señor y que consiste que los hombres cumplan la voluntad del Señor. Y esa es parte de su misión, hacer todo lo posible para que los hombres que forman el pueblo de la antigua alianza cumplan la voluntad de Dios. Es muy hermosa esta primera lectura que escuchamos. A ti, hijo de hombre, les dice el profeta, pero es la voz del Señor por boca del profeta. A ti te he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se las debes comunicar de mi parte. Y si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré cuentas a ti de su vida. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. De alguna manera es parte de lo que hoy también nos dijo el Evangelio, la corrección fraterna. Ve y habla con tu hermano. Si él te hace caso y se aparta de su pecado, qué bueno, habrá salvado su vida y la tuya. Si no te hace caso, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Esa es la primera lectura, pues, y es la misión del profeta. El Señor le pide que vaya, que se enfrente al pueblo pecador, al pueblo de la antigua alianza que le es infiel y le es infiel con mucha frecuencia a Yahvé, como ahora el pueblo de la nueva alianza también. Muchas veces somos infieles a nuestro Dios. Y la voz del profeta es para convencerlos y que haga todo lo posible para que cumplan la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Esa es, decía, la misión de todo profeta. Pero hoy esa misión Ezequiel la recibe en especial del Señor. La segunda lectura, nuevamente como en los domingos pasados, escuchamos la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y el apóstol nos invita a nosotros, los que somos hijos de Dios, los que somos hijos de la Iglesia, actuar en público como hijos de Dios y como hijos de la Iglesia. ¿Y cuál debe ser nuestro testimonio ante el mundo? El apóstol Pablo nos dice que el amor es como nuestra carta de presentación, porque quien ama, dice el apóstol, ese cumple la voluntad de Dios. Cumplir perfectamente la ley consiste en amar. No tengan con nadie, les dice el apóstol a los cristianos de Roma y ahora a nosotros, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Y eso es cierto. Si cumplimos el mandamiento del amor, cumpliremos los demás mandamientos. Si no cumplimos el mandamiento del amor, el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo, difícilmente cumpliremos los demás mandamientos. El que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley, dice el apóstol. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Y después Jesús también se los dirá a sus discípulos:
cuando aquel doctor de la ley le pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Dice el evangelista, solo para ponerlo a prueba, no tanto que no supiera, era un doctor de la ley, un experto en las Sagradas Escrituras. Y Jesús le responde: el amor. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a Dios, amarás a tus hermanos. O si amas a tus hermanos, ese amor te lleva a amar a Dios. Por eso hoy San Pablo dice: el amor consiste en esto, en que amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Y el Evangelio de Mateo, que escuchamos como tercera lectura, nos habla de 3 temas. En primer lugar, de la corrección fraterna. Jesús les dice a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Esto ya lo escuchamos en el libro del profeta Ezequiel y ahora en el Evangelio de Mateo. O sea que eso de la corrección fraterna se da tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el pueblo de la Antigua Alianza como en el pueblo de la Nueva Alianza. El segundo tema que desarrolla el Evangelio de este domingo: el poder de las llaves. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es el poder que Jesús le da a Pedro, a sus discípulos y en la persona de ellos a su iglesia. Y el tercer tema que nos presenta hoy el Evangelio nos da normas de cómo proceder en caso de conflicto en la comunidad y cómo hacer nuestra oración comunitaria. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y este tema también es muy hermoso, queridos hermanos, la presencia de Jesús en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad. Está presente a través de su palabra, está presente a través de las especies eucarísticas, y ahí real y sustancialmente. Está presente en la persona del ministro, pero también está presente en la comunidad, en la asamblea litúrgica, en la asamblea convocada por él mismo, en torno a la mesa de su palabra y en torno a la mesa de su cuerpo y de su sangre. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero claro, el tema central del Evangelio en este domingo y de la primera lectura es la corrección fraterna. Si tu hermano, un familiar, un vecino, comete una falta grave, un abuso, una injusticia, no te llenes de resentimiento, no te quejes con otros, ve y habla con él, habla a solas con él. Si te escucha, qué bueno, dice Jesús, habrás salvado a tu hermano. Pero qué difícil es esto de la corrección fraterna. En primer lugar, para que el hermano a quien queremos corregir fraternalmente nos acepte esa corrección fraterna. Y en segundo lugar, porque para que nosotros podamos corregir a un hermano, pues nosotros mismos tenemos que dar testimonio de la vida de fe y de la vida cristiana que vivimos, de la vida familiar. Porque si no, no tendría valor nuestra corrección fraterna.
Ante la injusticia, pues, o los errores visibles de una persona, muchas veces nos quedamos callados, nos alejamos de ella o nos quejamos con otros. Y pocas veces tenemos el valor de acercarnos a ese hermano y hablarle con caridad cristiana, escucharlo, corregirlo con amor. Y ante este consejo de Jesús, uno puede decir, pues es que no me va a recibir, es que no me va a escuchar, es que no me va a hacer caso. Pero Jesús dice, ve y habla a solas con él. Y si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Cuando se trata de corregir, cuando se trata de salvar a un hermano, Jesús es muy insistente. No dice, bueno, está bien, ya hiciste la lucha, ya déjalo, ya deja las cosas así como están. No, Jesús nos sugiere recurrir a otros medios, a la comunidad, a los hermanos. Y si el hermano o la hermana no escucha a la comunidad y se mantiene en su pecado, todavía Jesús aconseja, ya como un último recurso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. La corrección fraterna, pues, queridos hermanos, decía, no es fácil, pero Jesús nos pide que vayamos a hablar con el hermano fraternalmente, caritativamente. Mateo también insiste en el valor de la comunidad, en el pasaje del Evangelio que escuchamos como tercera lectura, en el valor de la oración, en el valor de la presencia viva y vivificante de Jesús. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues las 3 lecturas que hoy nos presenta la liturgia de la Iglesia, la liturgia de la palabra para nuestra celebración eucarística, queridos hermanos, son hermosos mensajes para crecer en nuestra vida de fe y en nuestra vida de hijos de Dios y de hijos de la Iglesia. Por eso, pidámosle al Señor, Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protégenos con bondad, a nosotros tus hijos, que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Esa es la oración que le dirigimos al principio y esa debe ser la oración a lo largo de toda nuestra celebración eucarística. Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en nuestra Santa Misa Dominical.